Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar sobre el mito del poder y la evolución del mito del poder. Hemos invertido los tres últimos videos, los tres primeros videos de este proyecto, en hablar sobre la importancia del mito y de cómo nuestra comprensión del mundo es mitológica. Actualmente mucha gente no ve cómo los mitos nos rodean, pero nos siguen rodeando y nos rodearán y nos han rodeado los mitos durante toda nuestra historia, desde que comenzamos a narrar. Y bueno, entre esos mitos hay uno que es un mito moderno que pasa desapercibido y que tiene que ser reevaluado. Recordemos que nos sirven los mitos para procesar eso que nos rodea, que es más grande que el individuo. Y si lo piensas, todo es más grande que el individuo. El movimiento de los astros, las estaciones, con un mito como Perséfone, por ejemplo. Y bueno, el mito del héroe puede ser visto tanto en Messi como en Aquiles. Hay una mitología detrás que nos hace adorarle a Aquiles o a Messi, o por lo menos a las personas que siguen mucho el fútbol. Y de la misma manera hay otros mitos que cubren otras partes de la experiencia humana. Uno de esos mitos tiene que ser reevaluado urgentemente. ¿Por qué? Porque significa una cortina de humo el momento de explicar el poder. Entonces comencemos a estudiar el poder entendiendo la importancia de estas narraciones para nuestra psique. Siempre desde el origen de las civilizaciones, el poder ha sido vinculado con Dios. Podemos ver algunos ejemplos. Horus era el hijo de Osiris y de Isis, pero también era el primer faraón. Y durante mucho tiempo, milenios en la civilización egipcia, Horus era reencarnado en el siguiente faraón y en el siguiente faraón. Lo mismo con el linaje de los reyes escandinavos, por ejemplo. También se entiende que llega hasta Odín. Y bueno, acá también en el Tahuantinsuyo, en el imperio inca, se entendía que el sol iluminaba al inca. Entonces, dentro de nuestra mente se procesaba una narrativa en donde vinculábamos al poder con Dios. Y de esa manera la psique entendía que el rey tenía que ser el rey. La población aceptaba que el rey tenía que ser el rey. Y ese origen también está vinculado con el nacimiento de las civilizaciones. Es así de profunda y así de esencial la mitología del poder vinculado con Dios. Roma, por ejemplo, nace de Rómulo y de Remo, que están vinculados con una experiencia que tuvo el dios Marte, el dios de la guerra. Y bueno, podemos continuar y analizar todas las civilizaciones antiguas tienen el origen del poder vinculado con lo divino. Gilgamesh, por ejemplo, es otro. Pero bueno, por otro lado, mientras la conciencia mental fue racionalizando las cosas, poco a poco la gente comenzó a ver al poder de otra manera, de una manera ya no tan mágica, ya no tan hipnotizada, sino comenzó a tratar de explicar el poder en función de algo racional otorgado por el pueblo. Podemos ver esto en Grecia y también podemos ver con la Magna Carta también después, muchos siglos después. Hay una racionalización del poder, un intento de explicarlo en pos del pueblo. Y en Grecia es algo interesante porque hay un experimento democrático y también hay varios siglos en donde hubieron conquistas entre varios poderes de el territorio. Y digamos, los agricultores tenían que pagar el tributo a un poder o a otro poder. Recordemos que detrás del poder, ya dejando a un lado el mito, hay un aparato político que se alimenta de ese mito. Y ese aparato político
cobra impuestos. Entonces los agricultores se enfrentaban a pagar impuesto a Esparta o pagar impuesto a Siracusa. ¿Y cuáles son los beneficios de pagar el impuesto a Esparta o a Siracusa? ¿Quién me puede defender de ellos mismos y de los demás? Era la pregunta a la que se enfrentaba el agricultor. Y comenzó a surgir una politización del poder, y por eso podemos ver un experimento democrático en Grecia. Entonces se entiende que hay una evolución de la mitología que le rodea al poder, en la medida en que se va politizando y en la medida en que el individuo con agencia y con racionalidad va naciendo. Entonces, en China, por ejemplo, hay algo interesante con Confucio, que hay una racionalización del poder que tiene el emperador. De hecho, si ustedes investigan también el origen de las dinastías chinas, llega hasta el emperador Hu, que tiene algo de divino, pues logró controlar el agua, logró mover los ríos, y eso le dio a él algo divino. Y luego con Confucio se establece, toma fuerza esta idea del mandato divino. Era interesante porque significaba que el poder tenía un mandato divino. Llegaba del cielo al emperador. Y además, si es que se portaba mal el rey, si es que desobedecía las órdenes del mandato divino, entonces perdía la justificación divina del poder y el pueblo podía matarle. Entonces el emperador tenía que seguir las recomendaciones del mandato divino. Y estas recomendaciones implicaban una politización de las acciones del poder. Por ejemplo, incluía temas de impuestos, incluía temas de tierras y demás cosas que ahora entendemos como política. Entonces, en ese tiempo eran entendidas como algo divino. Ahora el tema ha cambiado, pero creo que no lo vemos porque no identificamos el mito detrás. Entonces se entiende que el poder está encargado del destino del pueblo y que hay algo divino que le posee al poder y así guía al pueblo. Un mito pertinente para este tema es el de Edipo. Edipo se saca los ojos al ver que trajo la desgracia a su pueblo. Y bueno, si es que avanzamos un poco en la historia, llegamos a una situación en la que la iglesia tiene más poder que cualquier otra institución en el mundo. La iglesia se convirtió en el mediador del diálogo que tiene el individuo con Dios. Antes quizás podría decirse que el diálogo del individuo no está mediado de esa manera por una institución, como la iglesia, como el Vaticano. Pero a raíz del cambio de Constantino, podría decirse, se instauró este mediador entre lo divino, la divinidad y el individuo. Entonces el individuo tenía que confesar sus pecados a la iglesia y la iglesia dominaba la realidad totalmente del individuo. El cura entendía la Biblia, el individuo no podía leer. La iglesia marcaba el tiempo con sus campanas. Así de poderosa era la iglesia, el tiempo estaba en las manos de la iglesia. Y obviamente el mito del poder también nacía de la iglesia. La iglesia le coronaba al rey. Y ese acto significaba un paso de la voluntad de Dios, de el Papa al rey. Bueno, también hay que señalar otros mitos de la Edad Media, en donde lo pagano y la iglesia eran una sola cosa. Por ejemplo, está el mito de el rey Arturo, en donde hay una dama del lago que también interviene en esa magicidad que le envuelve a el mito del poder, y Excalibur siendo sacada de una roca. Algo que hay que hacer es ponerse en los pies psicológicamente de alguien que vivía en la Edad Media. En la Edad Media los bosques estaban llenos de
elfos y de brujas y de dragones las montañas, y en los mares había monstruos marinos y sirenas. Y eso realmente existía. El mundo estaba cubierto de mitología y de magicidad. La tierra era plana para muchos. Significa eso que la tierra era plana y que caía el mar si es que avanzabas mucho con tu barco. Y que el cielo no era hueco. El cielo era una manta, porque no había la idea de un mundo redondo y de un infinito, sino el cielo era una manta y las estrellas eran claramente dioses. Ese útero en el que vivíamos puede decirse que se rompió cuando el mundo se volvió redondo y la idea de un infinito, de la noche infinita, llegó a la mente y la mentalidad racional tomó fuerza y terminó la Inquisición y llegó la democracia. Hay un cambio en la conciencia que obviamente significó una reescritura de los mitos que nos rodean, un nuevo acercamiento a todo tipo de mitos, desde el mito de Dios, de la iglesia, hasta, obviamente, el mito del poder. Ya no fue suficiente que el Papa corone al rey para que nuestra psique entienda que el rey tiene que tener poder. Surgió otro mito, que es la democracia, que hay que analizar a profundidad.